un placer formar parte de esta TEDx, organizada por ti, compañera, también embajadora del Pacto Europeo por el Clima. Pues agradezco enormemente esta invitación para hablar de migraciones y de adaptación al cambio climático en la Unión Europea. Y bien, es que la inmensa mayoría de los aquí presentes es plenamente conocedora de la situación de emergencia climática que atravesamos en la actualidad. Entonces, sabemos todos que el origen radica fundamentalmente en el abuso al que la humanidad ha sometido al planeta. Los seres humanos tradicionalmente hemos considerado como dogma de comportamiento la creación y consumo ilimitado de bienes y recursos, y esto ha implicado pues, una ausencia de conciencia y de responsabilidad social arraigados en la cultura del crear, usar y desechar. Y todo aquello que es insostenible acaba colapsando el sistema, acaba explotándolo todo, ¿no? Y entonces estamos enfrentando hoy el desafío de nuestras vidas, que es evitar el desahucio del único planeta que tenemos. Lejos de que parezca una visión futurista, lo cierto es que el precio de la evolución o involución humana está dejando un camino de destrucción y sin apenas darnos cuenta caminamos hacia la sexta extinción masiva. Desde el cambio climático es un problema de carácter universal que requiere de una solución global y es por ello que la comunidad internacional se ha venido interesando tradicionalmente por crear numerosos textos jurídicos dirigidos pues, a la protección del medio ambiente, de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, de proteger y conservar la biodiversidad y sin embargo a veces olvidamos hacer referencia a los impactos que conlleva el cambio climático, como sucede en el caso de las migraciones. Y yo quiero empezar haciendo un ejercicio de imaginación. Imagínense por un momento que ustedes viven en una playa paradisíaca y que tienen todo cuanto necesitan para vivir. Un buen trabajo, una casa en condiciones, un terreno en el que cultivan sus alimentos, agua, abren el grifo, beben agua y además imaginen que por un momento también han establecido una familia, tienen pareja e incluso mascotas y que pues, no hay nada que les pueda faltar, que viven una vida amplia, tranquila y alejada de las preocupaciones. Bien, pues un día yo también quiero que imaginen que dentro de esa idílica burbuja empiezan a darse cuenta de que están apareciendo una serie de cambios y que hace tiempo que no llueve, que el pozo que tenían está más seco que nunca, que el suelo del terreno, aquel en el que se cultivaban los alimentos, ya no está tan firme, tiene un aspecto lodoso, que los alimentos que allí se plantaban ya no dan sus frutos, que algunos vecinos de los terrenos contiguos están teniendo conflictos por las tierras más fértiles y que con la sequía apenas hace crecer algo comestible. Los animales también empiezan a notar la escasez de alimento, de agua potable y ustedes se dan cuenta de que esa playa paradisíaca en la que ustedes vivían, pues de repente empieza a tener olas cada vez más grandes que impactan contra la superficie y que alguno de esos pozos se han llenado de agua salada, que la gente empieza a enfermar porque sigue bebiendo de ellos. Pues todo esto que parece que yo lo digo desde la frivolidad de un despacho y mm, desde la parte del primer mundo y del desarrollo, ¿no? Todo esto sucede en gran parte en muchos estados insulares que hoy por hoy están siendo impactados con el cambio climático. Y, y esto ya no es una situación idílica, esto ya se transforma en una pesadilla. Y realmente las personas que deciden coger lo poco que les queda y marcharse a otro país sucumben a las migraciones. Y esto realmente es lo que le pasó al señor Teitiota, un ciudadano de Kiribati cuyo caso ha llegado hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El señor Teitiota pidió protección internacional, lo que comúnmente conocemos como asilo, en el estado de Nueva Zelanda, para él y también para su familia. Y después de muchos años de lucha,
finalmente tuvo que volver a su país de origen, porque el Estado de Nueva Zelanda decidió no concederle la protección internacional. El señor Titiota no se dio por rendido. El señor Titiota interpuso una queja individual en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y aunque tampoco tuvo éxito, sí que ha sentado un precedente en lo que puede llegar a constituirse o conformarse como migrantes climáticos y quién sabe si en el futuro serán los nuevos refugiados climáticos. Eso está por determinar. Pero bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño matiz, porque muchas veces confundimos lo que es un refugiado de lo que es un migrante, ¿no? Y un refugiado o un solicitante de protección internacional parece que todos son términos muy confusos. Entonces, los solicitantes de protección internacional son aquellos que buscan cobijo o que buscan la protección, si valga la redundancia, en otro estado, porque el estado de origen no se lo proporciona. Esto está amparado por el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tienen derecho a buscar asilo, no tienen derecho a obtener el asilo, ¿no? Y una vez ya la concesión graciable del Estado que los acoge les concede, les puede conceder el estatuto de refugiado, ¿no? Sin embargo, la figura del migrante es una persona que de repente de su país de origen se traslada, cruza la frontera, traspasa la frontera y evidentemente pues se dedica a residir en otro país. Bien, pues el refugiado es una figura que está amparada por la Convención de Ginebra y tiene una serie de requisitos vinculados a su figura, ¿no? Como que es que esa persona que ha solicitado protección internacional lo haga con motivo en unas causas determinadas, como puede ser el sexo, la nacionalidad, la ideología política, la religión, etc. Entonces, dentro de esas causas tasadas no tenemos ningún motivo de variabilidad del clima ni ningún desastre natural que nos pueda hacer pensar o que nos pueda hacer intuir que la persona puede solicitar protección internacional por causas de cambio climático, ¿no? Entonces la pregunta viene a ser que formulamos es si la Unión Europea está preparada para hacer frente al posible aluvión de migraciones climáticas que vendrán en los próximos años, como ha pasado con el caso del señor Tetiota. Y hablo de migraciones porque, como he comentado, la Convención de Ginebra no los considera posibles refugiados. Entonces, ¿estamos preparados realmente para esto? Hay que tener en cuenta que en el 2019 el número de migrantes internacionales era de más de 272 millones de personas y que las migraciones se produjeron fundamentalmente entre países en desarrollo. Pero una de las causas por las que estas personas migraron fue el cambio climático. Entonces, ¿deberían ser consideradas por la Unión como parte de la estrategia de la adaptación al cambio climático? En mi opinión, sin lugar a dudas. Y por mucho que la Unión Europea se empeñe en llegar a acuerdos con otros estados terceros sobre política migratoria, debe darse cabida a la figura del migrante climático en el marco estratégico del Pacto Verde Europeo y de la nueva estrategia de adaptación de la Unión Europea. Y en consecuencia, pues hay que dotar de la máxima protección a quienes tienen que huir porque realmente están huyendo y abandonan sus hogares. Es que no basta con otorgar una protección subsidiaria, es que es necesario que estas personas tengan un derecho humano a disfrutar de un entorno saludable. En la actualidad, pues las personas que viven en los estados insulares son quienes más necesitan de una protección por lo menos urgente, sobre todo porque el aumento del nivel del mar no tiene ninguna señal de parar, pero son también quienes se exponen a las sequías, los más vulnerables o a fenómenos meteorológicos extremos de carácter inmediato, como puedan ser pues en este caso las grandes inundaciones, monzones que se viven en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, así respondiendo a la pregunta sobre si está la Unión Europea preparada para enfrentar a estos futuros retos, yo debo decir que con la actual normativa son mayores las trabas que las respuestas.
si bien el constante desarrollo del marco estratégico del Pacto Verde Europeo sí que da pie a esperanza y a una flexibilidad de la normativa en pos de una mayor protección a los derechos humanos. Pero recordemos que estamos en este único mundo, que no hay un planeta B y que si en algún momento tenemos que emigrar, que lo hagamos con dignidad y que nos proporcionen la mayor protección para nosotros y para nuestra familia. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla. Me quedo com vivimos em uma burbuja realmente, não? Nos países que não nos afetam tanto o câmbio climático,